Buenas noches. Iniciamos otra actividad de el Foro y el Saber de Gastronomía y Literatura que se realiza en el marco de la 62 FILU. Hoy, para hablarnos sobre periodismo gastronómico, contamos con la participación de Raquel del Castillo, también conocida como Raquel Pastel. Ella escribe sobre gastronomía y cultura desde hace 13 años. Estudió comunicación y artes culinarias casi a la par, y con lo que le quedaba de tiempo, ejerció habilidades en el área de pastelería de algunos restaurantes, lo cual dio origen a su nom de guerre. Hizo sus pininos en las revistas Paso de Gato y Gastronómica de México. Ha colaborado en Forbes, Milenio, Sol de México, Vice, Chilango, Deep, Playboy, Open y Voice of México. Publicó recetarios en Editoriales Unidos Mexicanos. Fue la editora durante 2 años de la revista Gourmet de México y produjo el documental Cocinas de México. Actualmente es editora independiente en historiasdecomal.com, imparte talleres y es habitual verla y oírla en conferencias o simposios sobre periodismo gastronómico. Raquel, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta 62ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Bienvenida. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un gusto estar con ustedes y platicar un poco del oficio del periodismo gastronómico. Qué bueno, pues adelante, estamos listos para escuchar. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Raquel Pastel y estoy muy contenta de compartirles un poco de lo que es el oficio de periodista gastronómica. Yo tengo más de una década ya en el oficio y bueno, vamos a ponerles una presentación que hice por aquí. No sé si la están viendo, Fer. ¿Sí se ve, Fer? Sí se ve, se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues comenzamos. Pues el periodismo gastronómico en realidad es una especialización dentro del oficio, en donde los periodistas pues se van clavando en la materia, ¿no? O sea, así como hay periodistas de negocios, periodistas de deporte, periodistas de arte, hay, hay periodistas que se dedican a la gastronomía. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, pues que los periodistas gastronómicos hacen reseñas de restaurantes, entrevistan a cocineros, pero también investigan. Bueno, muchos son académicos y otros pues se van haciendo de pura talacha, pero todos llegan a un punto de encuentro que es la investigación, ¿no? Y entonces, pues investigamos de ingredientes, de origen de platillos, de, de viajes, ¿no? De utensilios, inclusive hay gente que se clava mucho en esa parte de saber qué es un tenedor y se va hacia la historia. Ay, ¿cómo hago esto? Entonces, pues investigamos de ingredientes, de origen. Ya sé que está para allá. Ahí está. Bueno, la gastronomía, pues sí, el periodismo gastronómico empezó hace muchos años en Francia. Yo creo que, bueno, pues aparto de esta fecha porque la madre de la gastronomía, como la conocemos, es Francia, y el origen de los restaurantes y las maneras de mesa y todo eso. Entonces, bueno, todo comienza en la Ilustración. En la Ilustración empiezan a existir los primeros restaurantes en París, ¿no? Bueno, antes de hablar de eso, pues la Ilustración es una época súper importante en la historia, no solamente de Francia, sino de todo el planeta, sobre todo, bueno, de Occidente, porque es la época en la que la religión deja de tener un peso alto en la vida cotidiana de la gente. Ya no, o sea, las cosas que nos suceden ya no son porque Dios quiso o porque así lo dispuso Dios, o, ¿no? Entonces, esa parte de fe se va ahora a destacar en la ciencia, en el pensamiento crítico, ¿no? La gente
pues goza de una libertad de pensamiento, de intuición, la gente empieza a tener sueños y utopías, alejan un poco, sí, alejan la religión como de su modo de vida y se van por el lado científico. Todas las explicaciones que busquen de ahora en adelante tienen un origen científico, ¿no? Entonces, bueno, en 1765 comienzan los primeros restaurantes en París y no son como los vemos ahora, ¿no? Eran lugares donde la idea era restaurar, o sea, restaurar, bueno, en España se usa mucho todavía esa palabra de restauración, ¿no? Que quiere decir, pues, alimentar el cuerpo. Más allá de un gozo, estos restaurantes suceden, pues, para restaurar el alma y el cuerpo, como parte de, no medicina, pero no lo vieron como la experiencia gastronómica que conocemos ahora. Uno de esos restaurantes era Monsieur Boulanger. Esta foto está a la izquierda, ahí se ve en la esquina el restaurante. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros registros que tiene. Y de ese salto de como medicinal o de quitar el hambre, se empezó a cubrir pues esa necesidad de satisfacer, de los placeres, ¿no? La gente ya empezaba a tener más tiempo, y entonces se dedicaba al ocio, y tal vez uno de esos pasatiempos y acto social era comer, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, uno de los primeros restaurantes ya, de refinamiento, con protocolo de mesa y un cuidado en la vajilla y tal vez ya un menú mucho más cuidado, porque antes, pues, todavía en 1700 a 1800, los menús ni siquiera eran por tiempos, eran tal vez sopas y guisados y ya. Tampoco era como muy detallado el asunto de los restaurantes. Pero bueno, cuando surge la taberna en Londres, empieza a ver como ese refinamiento y a la gente le gustaba y lo disfrutaba tanto que esa idea de ese modelo de restaurante o de lugar para comer se empezó a replicar alrededor del Palacio Real, ya con menús mucho más caros y comida ya un poco más pensada, más refinada. Y bueno, de ahí, pues, llega la Revolución Francesa, que son 10 años, entre 1789 y 1799, siglo XVIII. La gente, o sea, los cocineros empezaron a dejar de tener trabajo en las tabernas o en los restaurantes de ese momento, y empezaron a viajar por todo el mundo para abrir sus propios restaurantes. Entonces, hay un dato muy curioso, porque de 100 restaurantes que había, después de un siglo, en el siglo XIX, pues ya había 500 lugares, ¿no? Muchos de esos cocineros en el siglo XX, con Porfirio Díaz, llegaron a México. Digo, por orden de Porfirio Díaz, muchos cocineros franceses, holandeses, alemanes, pudieron llegar a México por la puerta grande, y no solamente servir los menús del centenario, sino poner sus restaurantes, como ¿cuál será en México? Hay uno en la zona rosa que ahorita recuerdo, pero... Entonces, bueno, con el surgimiento de los restaurantes, la gente empezó a hablar de ellos, ¿no? Y, oye, ¿qué te pareció el restaurante de la esquina tal? No, pues muy bueno. De ahí puedes pedir los escargots, los caracoles, y tal cosa, ¿no? Y entonces la gente empezaba como a recomendarse entre ellos, dónde era comer, dónde podían comer mejor, y qué platillo, y qué vino. Y entonces,
con ese generar de opiniones, tuvo un personaje, Grimaud de la Reynière, que pues era de la clase alta, y entonces una de sus diversiones era reunirse con sus amigos y probar cosas, probar vinos, quesos, ¿no? Y entonces entre todos ellos hacían pues como un club, ¿no? Y entre todos reseñaban o describían lo que estaban comiendo, y de ahí salió un registro muy interesante que se llama el almanaque de los gourmands, ¿no? Que pues el ejercicio duró 9 años, o sea, sí fue un tiempo pues muy considerable el que este club de personas gourmets empezaron a generar este tipo de información sobre los alimentos, ¿no? Que, bueno, ya no nada más era elegir un alimento por comer, sino por disfrutarlo y discutir entre todos, pues, cuál era de mejor calidad, ¿no? A él, o sea, con este ejercicio que hacía con sus amigos en el almanaque, se, se realizó el primer sello de calidad en los productos comestibles. Entonces, bueno, de ahí tal vez surge la idea de hacer las guías gastronómicas como las conocemos ahora, ¿no? Que, bueno, en las guías gastronómicas se reseñan restaurantes, no se reseñan productos, pero pues es un ejercicio muy similar. También, pues conviene hablar de Brigance Savarin. Él tiene un libro muy interesante que se llama La fisiología del gusto. Si pueden conseguirlo, está en internet o es más, creo que está en PDF. Y él tenía una frase muy cierta, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? Bueno, yo creo que también eres lo que, o sea, sí, eres lo que comes de acuerdo a tus circunstancias, ¿no? Y eres lo que comes de lo que puedes también, ¿no? En estos tiempos. Él también, bueno, ay, ya. Luego también, hay un trabajo muy interesante de un bibliógrafo que se llama George Vicaire. Tiene una bibliografía gastronómica impresionante con 2.500 tomos que abarcan del siglo XV al siglo XIX. Pues trató de reseñar de todo, ¿no? Comida, platillos, vinos, ingredientes, maneras de mesa. Entonces es un trabajo súper exhaustivo que, o sea, para cualquier periodista o cualquier antropólogo gastronómico es muy interesante de ir a acercarse a esos libros y, y ver pues el modo de vida y costumbres, tradiciones de Francia. Después, con el tiempo, bueno, en el 1900 llega la guía Michelin. La guía Michelin lo que pretendía era, esta llantera, lo que pretendía la llantera era vender más llantas, ¿no? ¿Y cómo podía vender más llantas? Pues para la gente que le gustaba ir en carretera, una buena idea era una guía de restaurantes que estuvieran como para los viajeros, ¿no? Entonces, si tú ibas no sé, de París a Toulouse, pues qué ibas a encontrar en el camino y qué podías pedir. Y entonces era su manera de motivar a la gente a que viajara y usara sus llantas. Esa guía, bueno, hasta la fecha existe, no solamente en Francia, sino existe en España, en Estados Unidos, en Asia. No sé por qué no ha llegado a México, pero sería algo increíble que llegara a México. Y el chiste es que ¿cuándo fue? Bueno, a partir creo que de los 60, 70, esa guía, no es cierto, aquí está, perdón. En 1930 esa guía empezó a calificar los restaurantes, no nada más ya los reseñaba, sino que ya los calificaba a manera de estrellas, como es como lo conocemos nosotros, el chef fulano ganó una estrella, el chef perengano se suicidó porque perdió una estrella. Bueno, ese modelo de calificación de estrellas existe desde 1930. La gente iba
de manera secreta a estos lugares a comer y los evaluaba y después mandaba a la guía los resultados para publicarlos en la guía. No. Después, bueno, salió, bueno, la filosofía del gusto que, pues le dio la vuelta al mundo, ha sido traducida en muchos idiomas. En México llegó 30 y tantos años después, en 1852. En México, antes de hablar del periodismo gastronómico como tal, pues tenemos muchos testimonios, desde las crónicas de Bernardino de Sahagún, están los códices, están los recetarios. Vicenta Torres es un personaje súper importante en la historia gastronómica de México, porque se dedicó a escribir, escribir recetas, pero no solamente escribir las recetas, sino investigarlas, ¿no? Iba con las señoras y hacía su trabajo de campo, a donde fuera, ¿no? O sea, era una señora de clase alta, pero le encantaba tanto la cocina que se dio el gusto y el tiempo de, pues, de invertir en pequeñas investigaciones que, bueno, no es académica, pero sí tuvo esa inquietud, ¿no? Y justo para nosotros como periodistas gastronómicos, pues es una fuente muy rica, ¿no? Porque no nada más te da la receta, sino tiene ciertas anécdotas, te habla de ciertas familias. Y bueno, un libro que es también como parte de la Biblia de cualquier gastrónomo o cocinero mexicano es Nuevo Cocinero Mexicano, editado por Porrúa, que pueden consultar en línea o pueden comprarla directamente en Porrúa o en Amazon. Es muy fácil de conseguir. En Estados Unidos, también uno de las obras que duró muchísimo tiempo recopilando recetas es esta de The Boston Cooking School Magazine. Pues creo que tiene mucho, o sea, tiene mucha importancia porque además de hablar de recetas, pues les enseñaba a las señoras a cómo economizar, ¿no? Y cómo usar mejor los ingredientes. Esto, cuando estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que hubo una recesión, creo que fue súper importante para las señoras saber qué hacer con una papa y 2 zanahorias y una lata de Spam, ¿no? Entonces, bueno, su importancia tiene. Y bueno, duró pues un largo tiempo publicándose. Otra revista que fue súper importante es Gourmet, que desgraciadamente murió hace 11 años, pero pueden conseguir varias cosas en línea. Ya había otras. Bueno, ya había otras más disruptivas como Lucky Peach, que también hace como 3 años cerró porque pues vino la crisis y ya no alcanzó para el papel, pero tampoco podían como mantener un sitio web. Entonces, pues es uno de los riesgos pues del periodismo en sí, ¿no? Que la crisis económica y si no tienes como una buena estrategia, desgraciadamente, de marketing y de publicidad, pues no puedes seguir generando contenido por más que quieras mantener viva una publicación. Bueno, y en México, aunque no hubo un medio especializado y una crítica gastronómica hasta los 80s, pues como ya les dije, ¿no? En nuestro país generaron muchos contenidos relacionados a la alimentación, a los ingredientes, sus ritualidades, formas de preparación, en los códices, en los recetarios, en novelas costumbristas, en las crónicas y hasta en las páginas de sociales, ¿no? Uno puede ver, no sé, el Universal de 1910 o no sé, 1930 y viene el bautizo de fulana se festejó con una rosca de reyes de la panadería tal, ¿no? Entonces, hay que tener un ojo como periodista gastronómico, sobre todo para buscar información de época que pues, solamente está en las hemerotecas, ¿no? Alguien a quien hay que echarle mucho el ojo es a Salvador Novo,
cocina mexicana. Es un libro súper bonito porque, bueno, Salvador Novo era poeta, era escritor, era dramaturgo y tenía esa sensibilidad pues de que además de que le gustaba la literatura, le encantaba la cocina. Entonces a la par abrió La Capilla, que era un teatro, es un teatro todavía, y un restaurante que se llamaba El Refectorio. Entonces, este libro que escribió en el 67, si no me equivoco, es un recuento histórico desde la época prehispánica hasta, ¿qué será? Ay, no me acuerdo. Hasta, bueno, hasta Porfirio Díaz, recuerdo, ¿no? Con exactitud. Y la belleza de este libro gastronómico es justo eso, que al ser un artista, un literato, pues su narrativa era demasiado rica, ¿no? Por ejemplo, los frijoles y las rajas admitieron la caricia blanca del queso y la crema, ¿no? Pues que es una belleza, ¿no? Que es este encuentro de dos mundos de prehispánico y cuando llegan los españoles, ¿no? Con las vacas y los lácteos, y cómo fue este encuentro de dos mundos, ¿no? Que dio paso a la cocina criolla. Bueno, y también habla de las tortas y de cómo eran estas faustosas comidas de Maximiliano de Habsburgo y de Porfirio Díaz. Entonces, es una joya literaria, pero que también nos acerca mucho como periodistas gastronómicos a cómo nos gustaría escribir, ¿no? A cómo nos gustaría narrar una escena, ¿no? Una escena pues de una cena o una visita al mercado. Entonces, para los que estén inquietos por escribir de gastronomía, pues bueno, es un gran ejemplo. Y luego, bueno, después de eso, hay una revista que siento yo que es un parteaguas en el periodismo especializado, que se llama Club de Gourmets. Club de Gourmets es una filial de otra revista que aún existe en España, que se llama Gourmets. Todavía existe y es una belleza, pero bueno, el caso es que Giorgio De Angeli y su esposa, la chef del Tajín, Alicia Gironella, se traen la licencia a México en los 80 y empiezan a trabajar esta revista mensual. Es la primera revista mensual que empieza a ver. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla para enseñarles los ejemplares. Y lo lindo de estas revistas es que en ellas colaboraron Diana Kennedy, Paco Taibo, hay una oda muy chistosa a la fabada, escrita por Alfonso Reyes, que es muy divertida, igual y está en internet, y habla de cómo la fabada va causando, pues, gases, ¿no? En el organismo y cómo estas flatulencias van saliendo, es una belleza, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí empezó a hacer sus pininos Rubén Hernández, que es un gran periodista, ahorita es el que dirige Crónicas del Sabor y hace cosas en Clubatel, pero por mucho tiempo estuvo en el Universal. Entonces, bueno, aquí digo, estas son las portadas de los 80, ¿no? Y también una parte padre pues, de estas revistas con el tiempo es justo ese registro histórico que tienes, pues hasta de las marcas, ¿no? Como, no sé, este brandy que pues yo creo que ya no existe, las modas, ¿no? Que había, no sé, de ropa, cómo servían las mesas. A ver si ven por aquí a Alicia Gironella, no sé, Casa Domecq, ¿no? Bueno, hasta de coches, ¿no? O sea, creo que es parte de una hemeroteca que es muy interesante de poder hojear. Si van a las librerías de viejos, seguramente
pueden conseguir, este es el primer número, pero yo creo que si van a las librerías de viejo, seguramente encuentran algunos ejemplares. Entonces, bueno, esa revista, pues, sí fue un parteaguas para muchos. Se empezó a hacer algo que, pues, no se conocía, ¿no? Y Giorgio De Angeli, o sea, su justificación de traer esta revista era que, pues, la gastronomía es la imagen del país, ¿no? Es como es parte como por el turismo, ¿no? Muchos tal vez recordarán que hace unas semanas salió al aire una publicidad muy mala de Acapulco. Pues justo, o sea, creo que la quitaron rapidísimo y porque no representaba lo que era Acapulco, ¿no? Entonces voy a leer rapidísimo. La cultura gastronómica que se difunde por medio de la literatura enriquece nuestra vida. Le da una dimensión a nuestras actividades, nos da gustos permanentes, diarios, que de otra manera no tendríamos. El conocimiento de la buena cocina combate lo que yo creo que es una seria amenaza a la buena gastronomía. O sea, el fast food, la comida rápida. La comida buena siempre es comida lenta y el conocimiento de la existencia de tantas posibilidades reduce normalmente el interés del fast food entre las personas que saben apreciar los valores gastronómicos. Esto, bueno, va mucho de la mano porque Giorgio De Angeli y Alicia Gironella eran parte, o bueno, Alicia sigue entre nosotros. Ellos, pues, son líderes del movimiento de Slow Food, ¿no? Y ser parte del movimiento de Slow Food, yo creo que para ellos era acercarse justo a esa parte de la gastronomía que no era como de gran lujo, ¿no? No era hablar de champán y de caviar y eso, que sí lo hacían, pero también era darle una mirada al campo y a los productores y el consumo local, ¿no? Que ahora está tan de moda, el kilómetro cero, pues siempre ha estado, ¿no? Y ellos trataron desde los 80 a hacerlo, pues más visible, ¿no? Y siempre con un tono, pues, de arraigo a lo mexicano. Entonces, bueno, después de esta gran publicación que duró realmente muy poco, 4 años, llegaron los suplementos, ¿no? Buena Mesa llegó de la mano de Celia Marín cuando abrió Reforma. Es una publicación que hasta la fecha se sigue publicando todas las semanas sin parar. Después llegó Menú en el Universal. El año pasado llegó El Sol de México con aderezo, editado por Brenda Vega. Y bueno, revistas especializadas como Gourmet de México hace 12 años. Empezó como parte del canal de televisión Gourmet, y hace como 3 años la licencia ya es nacional, es Gourmet de México, algo que está muy padre porque pues todo el contenido es nacional y no tienes que estar conciliando con Argentina, ¿no? Otra publicación que esta ya no existe, pero ahorita se las pongo acá en la pantalla, es esta, Gastronómica de México. Gastronómica de México también fue una de las revistas pues más importantes, que también se dejó de imprimir, yo creo que por una cuestión económica, pero era editada por Memo Ríos en Ambrosía, en el Colegio Ambrosía, una escuela de gastronomía al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues también en ella, pues yo cuando iba a la universidad, yo escribí aquí, entonces para mí fue un logro, pero cuando iba a la universidad, pues todo el mundo compraba esta, porque aquí podías leer a Ricardo Muñoz Zurita, a Benítez Muro, que ya no está con nosotros, pero más investigaciones de cocina, Reinal y muy padres. ¿A quién más podíamos leer? Pues a historiadores, a filósofos, como esa parte de filosofía gastronómica y de hermenéutica, y como que
no sé, es muy padre porque con esta revista nos dimos cuenta que la gastronomía, o sea, dentro de la gastronomía puedes hablar de muchas cosas desde diferentes disciplinas, ¿no? Así digamos. Bueno, y aquí están los medios que le decía que Lucky Pitch, bueno, ya se murió, era un medio muy disruptivo visualmente y con la propuesta editorial. Y gastronómica, que esa sí la pueden conseguir en línea, es de una universidad, creo que es de la Universidad de Berkeley. Y bueno, hay diferentes enfoques sobre la gastronomía, filósofos, antropólogos, físicos. Pues son lecturas que vale la pena darse una ojeada porque creo que te cambian mucho la perspectiva pues de la comida, ¿no? Que no nada más es una receta o es ir a comer y decir si está rico o no, ¿no? De hecho, con investigación y con un bagaje cultural que vamos adquiriendo con el tiempo, pues esa respuesta de si te gusta o no, pues se amplía a un por qué, ¿no? Sí me gusta, pero por esto, esto y esto, ¿no? O no me gustó y tienes como mucho más bases para debatir. Pues para mí, para muchos, para mis colegas y para mí, el periodismo gastronómico es contar historias de lo que sucede en el mundo de la cocina y la alimentación, ¿no? El periodismo gastronómico, sin duda, es un servicio a la comunidad, donde la tarea más importante que tenemos como periodistas gastronómicos es informar, ¿no? Es informar y darle al lector opciones, ¿no? Y darle al lector pues un contenido de valor que lo haga pensar y que lo haga cuestionarse y quiera saber más, ¿no? Inclusive investigar por su cuenta, ¿no? Es información especializada que debe ser actual, verdadera, crítica y analítica. Creo que todavía en la parte de la crítica gastronómica, pues no sé si es que no nos aventamos a hacerla, y pero bueno, supongo que es un proceso de maduración del oficio aquí en México, ¿no? Porque justo muchos colegas he escuchado que dicen, no, la crítica gastronómica en México no existe, ¿no? Como en España, ¿no? Cuando no sé si han leído a Pau Caparrós o a Ignacio Medina, creo que vamos por la línea de buscar y de trabajar textos valientes, ¿no? Por lo menos en mi generación yo he visto que ya como que empieza a haber gente valiente que empieza como a cuestionar más las cosas, ¿no? No nada más es la reseña. Pero bueno, para cuestionar las cosas, pues tienes que pasar como por un proceso de aprendizaje, un proceso pues, de experiencias, ¿no? Porque ¿cómo vas a decir, por ejemplo, hoy es el día del ramen, cómo vas a decir que en Puebla hay el mejor ramen de todo México si no has ido a los 31 estados de la República a probar todos los ramens que hay? O simplemente aquí en la ciudad, ¿no? Decir, el mejor ramen del DF está no sé, en Cura, ¿no? Que sí es bueno, pero no sé si sea el mejor ramen de la Ciudad de México, porque hay muchos lugares japoneses o muchas casas de ramen que hay que probar, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a una crítica, yo creo que sí hace falta un poco de pues, de experiencia y de vida, ¿no? Y eso, pues, solamente te lo da los años. Y entonces, bueno, el periodismo gastronómico se enriquece muchísimo con otras disciplinas, ¿no? Con la historia, con la antropología, hasta con las ciencias exactas, ¿no? La física, las matemáticas, o sea, todo es un cúmulo de ideas que podemos integrar a lo que escribimos, ¿no? Y justo como lo dijo Pau Arenós, el español,
cuanto más sabemos, mejor contamos, ¿no? Entonces, pues sin duda el periodismo gastronómico es un viaje que pues nunca va a acabar, ¿no? Va a acabar hasta que nosotros queramos. Y también está esa parte pues colaborativa con los cocineros, que pues ellos pues vamos viendo cómo van evolucionando como personas en sus cocinas, cómo avanzan con sus técnicas, con sus herramientas. Por eso es muy padre para mí ver a un joven chef, ¿no? Que conozco desde, no sé, desde que ganó Cocinero del Año, como es el caso de Fernando Martínez Zavala, y ver su evolución que ha tenido a través del tiempo hasta, no sé, ahorita en septiembre va a abrir Migrante, ¿no? Un restaurante que pues creo que todo el mundo espera porque es su primer restaurante que tiene desde cero, ¿no? Desde verlo en construcción. Entonces, pues justo es eso, ¿no? Que yo voy a contar una mejor historia por decir un ejemplo, ¿no? De Fernando Martínez Zavala, porque lo conozco desde hace años y entonces he visto con el tiempo, pues los cambios de menú y cómo se comporta en la cocina y qué es lo que cocina temporada con temporada, y te vas metiendo a su discurso, y entonces, pues sí, la crítica te la va dando el tiempo. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de alimentos, de platillos, también se va a hablar de mercados. Los mercados son lugares geniales, llenos de color, de ruidos, de ingredientes de temporada, de escuchar a las señoras, de tener historias, ¿no? Esa señora viene desde Río Frío, Puebla, y se levanta a 4 de la mañana y trae sus mejores hongos, ¿no? Entonces, también es como ese ojo avisor que pues todo periodista tiene esa sensibilidad de acercarse a la gente y preguntarles pues de su día a día, de lo que venden, de dónde vienen, y empezar a generar empatía, y con eso pues un vínculo de confianza, ¿no? Que también con el tiempo pues ellos, sus personajes, por así decirlo, ya sea un chef, una señora que venda eh, hongos, o un campesino, pues con el tiempo se van abriendo, ¿no? Y te van contando pues más cosas que enriquecen nuestras historias, ¿no? Podemos hablar justo del campo, de las recetas, pues además de un procedimiento, pues podemos desmenuzarla y hablar de los ingredientes y de las técnicas y de la historia del platillo y del origen, de si es una receta eh, ritual, como el caso de las tortillas de Guanajuato, de Comonfort, ¿no? Que son preciosas, los utensilios, ¿no? Desde un molinillo a un molcajete, un metate, ¿no? Cómo se usa, de qué material son, desde cuándo existen, no sé, hasta una Thermomix, ¿no? Que es como un aparato súper moderno, pero, y que a la mejor puede ser un poco frío hablar de una Thermomix, pero a la vez es súper impactante saber que ese aparato, pues, le ha cambiado la vida a la gente, ¿no? Y es mucho más cómodo, ¿no? O no sé, un refri o una licuadora, ¿no? Todo eso va modificando nuestro día a día, sí que lo sepamos, ¿no? Entonces, si tú como periodista tienes esa sensibilidad de no solamente hablar de algo como un aparato, puedes llegar a algo mucho más sensible, ¿no? Y bueno, cuando hablas de todo esto dentro del periodismo gastronómico, pues siempre va dentro de un contexto histórico, político y social. Por ejemplo, no sé, cuando el aguacate está muy caro o el limón está muy caro, no solamente decir está caro y, y horrorizarse, ¿no? Sino, bueno, pero ¿por qué está caro el aguacate, no? Y seguramente en el fondo hay un problema en Michoacán de, pues, de narcotráfico, ¿no? De que les quitaron el plantío y empezaron no sé, ocuparon su plantío o se robaron el cargamento de aguacate,
sea, puede haber muchos conflictos que se reflejan en el precio del aguacate que uno como consumidor no sabía, ¿no? Y entonces como periodista, tener esa sensibilidad de explicar a la gente por qué X o Y ingrediente está caro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, algo que no viene aquí es pues también Chepina Peralta, ¿no? Ay, por ahí tengo mi libro, pero no sé dónde está, ¿no? Que también Chepina Peralta en su momento incursionó en la tele en un momento donde, pues no nada más era la señora que daba la receta, sino pues era una aliada de las amas de casa para economizar y usar de mejor manera los ingredientes que tuvieran a la mano, los que estuvieran de temporada, encontrar lo más barato. Y bueno, eso con el tiempo pues trascendió, ¿no? Y tuvo un programa por mucho tiempo en Canal 11, creo. Yo me acuerdo haberla visto de chiquita, pero sí es un otro personaje en medios de comunicación que pues fue un parteaguas, ¿no? También en la manera en cómo hablar de la comida y cómo compartir una receta y hacer un bien a la economía del hogar, ¿no? Que eso es súper importante. Pues creo que ya, Fernando. Sí, aquí estoy. Oye, tenemos una pregunta. Dime. Dice, ¿actualmente existen estudios universitarios o posgrados sobre periodismo gastronómico? Supongo que Sí. Sí, bueno, él sí sigue abierto, pero hay un diplomado de periodismo gastronómico. ajá. En México como tal no hay, pero bueno, hay cursos que puedes tomar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia que dura alrededor de 6 meses. También en la UNAM hay cursos de historia y gastronomía. En la Escuela de Puebla en la Universidad de Puebla de Antropología también hay, bueno, está la maestría de antropología y alimentación. Entonces, no hay algo como tal. Yo lo que he hecho es justo eso, ir a los diplomados de la ENA, de la Academia de Historia, de la UNAM, y empezar como hacer esas conexiones, porque como tal, en Ciudad de México no hay No existe. un Ajá. curso, un diplomado, un máster me encantaría, ¿no? Que hubiera Algún posgrado, un sí. diplomado, es más, hay que abrirlo. A mí me Sí, encantaría. sí, sería interesante, sería bueno. Pero bueno, sí hay bastantes cursos, ¿no? Cada vez hay un poquito más Sí, es cosa de irle buscando. ajá, talleres sobre todo y de crítica, bueno, de crónica, de periodismo, sí hay como que varias cosas. Sí. Creo que o sea, la mejor idea para incursionar en periodismo gastronómico, más allá de ir a restaurantes o de estudiar gastronomía, pues es leer, ¿no? Es leer muchísimo. Hay muchos títulos de antropología gastronómica y de sociología enfocados en la alimentación súper interesantes, ¿no? Se pueden empezar con Conquista y Comida de Janet Long, que es un compilado pues de varios antropólogos, sociólogos e historiadores. ¿Qué otros se viene a la mente? Pues los libros de Iturriaga, los libros de Curiel, pues hay mucho material para comenzar, ¿no? Sí, Y sacar las propias conclusiones. y en general hay así como que eh, visiones de la gastronomía desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, como decías hace rato, hay quienes desde perspectivas que tienen que ver con biología, ¿no? Con cuestiones así como que físicas, con cuestiones que tienen que ver más con ciencias exactas o ciencias duras, así como las antropológicas, las sociológicas, Sí. las históricas, ¿no? O sea, bueno, hay una gran variedad de temas por donde entrarle y como dices tú, prepararse así a través de la lectura. Hay otra pregunta Sí.
que nos Dime. dicen cuál crees que sean los grandes medios sobre periodismo gastronómico en México. Uy, pues grandes medios, bueno, está Menú El Universal, está Buena Mesa, está Gourmet de México, está Food and Wine, Aderezo del Sol de México. Pero bueno, también hay como ese periodismo independiente, ¿no? Que trata como de generar contenido gastronómico. Hay un chico en Canadá que es mexicano, no me acuerdo su nombre, pero su sitio se llama Delicias Prehispánicas, ¿no? Y tiene muchísimo contenido de gastronomía mexicana, ¿no? Que está increíble. Que a pesar de la distancia, pues sabe buscar, ¿no? Por dónde la información. Hay mucho periodismo independiente pues, que vale la pena buscar. Sí, sí, bueno, los medios digitales han ayudado mucho pues a esta democratización de los medios, ¿no? Creo que gran Sí, parte bastante. de todas estas aristas que podemos encontrar sobre los diferentes temas de la gastronomía o de las diferentes perspectivas gastronómicas pues, se pueden ver a través de mucho más de estos medios independientes que de los grandes medios, ¿no? O sea, como que los medios, digamos, tradicionales, pues siempre van a ir como que con una línea más específica sobre restaurantes, sobre chefs, ¿no? Pero como que otras visiones, pues las veremos principalmente o en su mayoría en medios alternativos. Sí, o inclusive meterse a ver qué están generando las universidades, ¿no? No sé, la Anáhuac tiene una división de turismo y gastronomía con académicos bastante notables y también ellos están todo el tiempo generando contenido para la universidad. Si les da la curiosidad, pues se pueden meter, no sé, a la biblioteca digital de la UNAM y seguramente van a encontrar tesis gastronómicas o de la Universidad de Antropología en Puebla, ¿no? O sea, la cosa es estar como buscando el contenido, no nada más de los medios, sino lo que están generando las universidades. Sí, las universidades en general yo creo que todas tienen alguna parte, sobre todo desde las áreas de turismo, que están generando siempre algo en relación a la gastronomía. Entonces sí es una buena idea eso de acercarse a su universidad de confianza Exacto. para tener más información. Y, Sí. y bueno, pues esas creo que son todas las preguntas. Nos da mucho gusto haberte tenido acá con nosotros y haber platicado sobre periodismo gastronómico. Pues muchas gracias una vez más por tenerte aquí. No, a ustedes estuvo muy divertido y pues ya como último consejo, vivan, o sea, porque creo que no nada más es un oficio de leer y comer y de escribir, sino de vivir, ¿no? Y de sentir y de ver películas y de escuchar mucha música y volverse loco de repente y tener silencios en otros momentos. Creo que es un oficio que para causar y transmitir una emoción al lector, necesitas, más allá de saber sobre comida y de fechas exactas y de nombres muy concretos, pues tener una narrativa rica, ¿no? Que no aburra al lector, que el lector se entretenga, que el lector de verdad se le antoje el restaurante que está reseñando o el paisaje que estás viendo, ¿no? Y pueda decir, híjole, es que en mi próximo viaje quiero ir a ese restaurante o quiero ir a tal lugar porque lo leí en tal lado, ¿no? Así como a veces pasa en las novelas, ¿no? Que te describen un amanecer hermoso en Portugal y quieres ir a Portugal solo por cómo leíste ese amanecer, ¿no? Entonces, el oficio gastronómico, pues también se nutre de esa emoción, ¿no? Y de esa habilidad que uno va adquiriendo con el tiempo de transmitir esas emociones, Claro, además de una crítica, ¿no? O una pregunta abierta siempre, ¿no? Hacia el lector. sí, claro, claro, y eso siempre es así como mucho de oficio, ¿no? Como dices, de estar ahí como que tirándole un poco a la talacha, ¿no? Y estar ahí pegado al oficio de estar trabajando.
trabajo y constancia y mucho Exacto. tiempo la frustración para quien se quiera dedicar a esto, que de verdad es un oficio hermoso. No te vuelves millonario, pero nos enriquece muchísimo como personas, más allá de profesionales, creo que como personas y como seres humanos, ¿no? Nos tenemos que ser muy sensibles, ¿no? A lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, claro. Pues muchas gracias una vez más, Raquel. No, a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, pues si quieres decir tus redes o algo para que te sigan y conozcan más de tu trabajo. Bueno, en Instagram me puedes seguir como Raquel Pastel 83, en Twitter es Raquel-pastel y en mi sitio es historiasdecomal.com. Entonces, cualquier duda, comentario, pues ahí me escriben. Y bueno, también les recordamos que si quieren seguir las actividades de la feria, puede ser a través de la página www.piluc.ugto, y ahí podrán conocer pues todo el programa de las actividades que vendrán y a una gran parte de actividades que ya están cargadas, listas para que las disfruten. Una vez más, muchas gracias a Raquel y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Adiós, que estén muy bien. Bonita noche.